Bueno, nos encontramos con Eugenio de Medina, director de la maestría de la Universidad Norbert Wiener y profesor de la Universidad Católica. Bienvenido, Eugenio. Un gusto como siempre, Osvaldo. Yo creo que es genio sin eu. No. Es genio. Nadie pretende ser genio. Los genios están en las botellas de la gente, de los antiguos magos, ¿no es cierto? No. ¿Qué te parecen las encuestas? Las encuestas dan una caída sostenida tanto del presidente Ollanta como de la esposa de Ollanta, la señora Nadine Heredia de Humala. Sí. Bueno, a mí me ha sorprendido que la caída sea tan leve, ¿no? Ah, tan leve, ¿te parece? Sí, leve 5 puntos cada vez. Pensé que iba a ser, este último mes pensé que iba a caer 10 después del no al indulto. Pero ha sido sostenido indudablemente, ¿no? Yo creo que va a seguir cayendo todavía la popularidad del presidente. ¿Por qué crees que va a seguir cayendo? Porque hay gente que todavía de repente no ha asimilado del todo el tema del indulto a Fujimori, ¿no? Y Fujimori tenía una buena, digamos, una buena parte de esa aprobación que tenía. Pero la gente que votó por Keiko fue el 48%, o sea que ya... Sí, pero no te olvides de que hay gente que vota por el fujimorismo y vota por el nacionalismo también, ¿no? O sea, hay gente que es un tema, no son compartimentos estancos, ¿no? Y yo creo ¿Tú crees que hay votos que fluyen de un lado hacia otro? Sí, en esos... Sin alguna. Acá las agrupaciones políticas no están ideologizadas, ¿no? El votante no es ideologizado. Claro, por eso. Y las agrupaciones políticas tampoco, ¿no? Bueno, no existen, claro. Existen feudos políticos, claro, con caudillos que no tienen... Tú sabes que se ha demostrado que los partidos no tienen locales, claro, no tienen militantes que coticen, no se reúnen con regularidad. Los estatutos de los partidos mandan que los presidentes del partido hacen y deshacen estatutariamente, es decir, los estatutos, claro, de partidos democráticos son estatutos de partidos antidemocráticos. Alguna vez se me ocurrió la utopía de de pretender que un grupo político determinado, que lo voy a mencionar cuál es, asumiera ciertas posiciones ideológicas. Y cuando les propuse eso, dejaron de llamarme para que asistiera a sus conferencias, ¿no? Porque me pareció muy peligroso que digan hablar de ideología. Claro. O sea, lo que las agrupaciones quieren más bien es la no ideología, para captar al votante no ideologizado, ¿no? Que es el votante que puede ir detrás de cualquiera porque es un tema al final caudillista, ¿no? No construimos espacios políticos y entonces pues los partidos terminan siendo estos clubes de amigos que tú tanto criticas. Ahora, en esos clubes en donde hay un caudillo estalinista, así es, porque no hay otro término, tanto para izquierda, derecha o centro, claro, son caudillos autoritarios, ¿no? Claro. Personalidades carismáticas que a veces cuentan con una organización, una estructura basada en los años 50 del siglo pasado, es decir, estructuras conspirativas y no estructuras democráticas. Este sistema político... también en ese sistema político también está instalado el presidente Ollanta, porque claro, el Partido Nacionalista en realidad no existe. Gana Perú no existe, es un grupo burocrático con mucho poder, con gente que no aparece a la opinión pública. Entonces, ¿qué se puede esperar del presidente Ollanta después de las encuestas en las que la gente desaprueba una eventual reelección de su esposa, o lo que García llamaba, claro, reelección conyugal? ¿Qué se puede esperar del presidente Humala? A ver, yo quisiera esperar que él tome las cosas con calma y no haga algo demasiado loco, ¿no? Porque estas reacciones ante la caída de las encuestas podría llevar a que él tome algunas decisiones realmente desacertadas, ¿no? Tendría que entender que gran parte de esta caída tiene que ver precisamente con no aclarar el tema de la relación conyugal, con el tema de Repsol, que tú dices que pasó rápido, pero no, son cosas que van quedando, con el mismo tema del indulto de Fujimori, con otras señales que da el gobierno que no ayudan, caso lo del servicio militar obligatorio, que me parece un desastre, caso la activación de esa superintendencia
transferencia de universidades, que pretende hacer que el Ministerio de Educación se vuelva eficiente en la educación superior cuando es paupérrimo en la educación básica, son un cúmulo de errores, no es un error, no estamos ante el escenario de la estatización de la banca de García del 87, son un cúmulo de pequeños errores que hacen que al final... Como que el dibujo es otro, ¿no? El dibujo termine siendo un dibujo desagradable. Desagradable, ¿no? Porque primero, yo cuando dije lo de Repsol, que pasó rápido, no quise decir que no quedaba la mancha. Sin duda. Y que no, sino que se rectificó, pero en la rectificación salió a relucir un pensamiento, como que era la punta de un iceberg, y luego ha salido en la ley del servicio militar, en el reglamento de la ley del servicio militar, y luego en los discursos del presidente Humala, con un discurso muy pegado a la idea de que el que crea la riqueza es el Estado, de que los empresarios son como una suerte de personas que hacen usufructo de la ganancia del trabajador, o sea que con un discurso medio marxista, medio extraño, es una melcocha, ¿no? Y si tú le añades ahí, pues, todo el tema durante las exequias de Chávez y... eso fue... Por eso, o sea, a veces podemos discrepar en que un solo hecho no hace, ¿no? Todo, pero es un cúmulo de pequeñas cositas. Pequeños hechos, claro, ¿no? Es como cuando a un futbolista le sacan tarjeta amarilla no por una falta, sino porque patea mucho y quita el ritmo al rival. Entonces, el cúmulo de pequeñas faltas también hace una tarjeta amarilla y eventualmente una roja. La metáfora que has utilizado me parece muy buena, porque Alan García venía de una serie de errores, pero cometió un error monumental similar al patadón que le tiró a ese señor Lora, ¿no? La estatización de la banca, el patadón que sacó a relucir una violencia muy profunda, un autoritarismo muy grosero, muy vulgar, muy tosco. Pero Ollanta Humala saca todos los días como alfilerazos, ¿no? Alfilerazos, todos los días, lo que ya dan lugar a un patadón. Claro. Y eso a veces se puede confundir con una suerte de pesimismo de mi parte. En realidad no es pesimismo. Es una constatación de determinadas piezas que van poniéndose sobre la mesa y lo que se va dibujando no es precisamente pues un estadista moderno orientado al futuro, que quiere cerrar heridas en el pasado, que quiere mirar hacia el país, que está mirando México, Colombia, Chile. No, más bien es un mensaje que incluso cuando va a lo coloquial, mira, el otro día, por ejemplo, Osvaldo, cuando se dirige a estos chicos y les dice, eso de pelo largo que parece mujer, hombre, yo me pensé que estaba con el instructor de disciplina de mi colegio en los años 70, ¿no? Que me obligaban a usar el pelo corto y todo el asunto, cosas que yo entendía superadas hace 40 años. De un machismo cuartelario de baja estofa, de bajo nivel, ¿no? De bajo nivel psicológico. Ni siquiera un machismo fino, ¿no? No, ni siquiera de bajo nivel emocional, porque también existe una inteligencia emocional, una baja inteligencia emocional que esconde valores reaccionarios, ¿no? Porque ¿cómo vas a calificar a una persona porque use el cabello corto, mediano, o porque sea panzón, ¿no? O que sea panzón. Imagínate tú que estemos llegando al punto en el cual... sea chato, o que sea muy alto. Yo me pregunto qué va a pasar con el presidente el día que un chico con pelo largo, o un chico gordito en el colegio, o un chico chato, le hagan bullying o lo metan en una clínica porque los chicos se burlan de él. Porque le dicen panzón. ¿Él no se va a sentir corresponsable? Yo creo que sí. O sea, yo creo que él tiene que entender que no es un chico del barrio, de la esquina, de la bodega, del antiguo chino de la esquina, ¿no es cierto?, que puede tirar una broma con sus amigos. Él es el presidente del país. Y creo que él tiene que entender, ya no hablemos de la majestuosidad, como te dije el otro día, hablemos de las simples maneras. O sea, repito, si yo como profesor universitario, humilde, modesto que soy, le dijera a un alumno un comentario como ese, yo te aseguro que sería sancionado y muy probablemente despedido, ¿no es cierto? Entonces, el presidente tiene que entender que él está en otro nivel, que él no, además, ese es el presidente de la inclusión, pero parece que a muchos nos para excluyendo, ¿no? Algunos por gallinazos, otros por panzones, otros por pelucones. Es curioso, ¿no? Porque sus palabras no son inclusivas, ¿no es cierto? Si yo le digo a un periodista gallinazo que escarbas en la basura, el gallinazo se alimenta de basura. Entonces estás diciendo, eres un periodista que se alimenta del morbo de la basura. Claro. Si tú le dices a un trabajador, oye, yo creí que eran mujeres, son hombres, ya pues pelucones, cortes de pelo, les está diciendo que ustedes son
homosexuales. No, además lo peor es que están poniendo el tema del homosexualismo como un insulto. Sí. Cuando se supone que en una sociedad inclusiva eso no es un insulto. Eso no es claro, ¿no? O sea, él debe incluir muy bien, acá están todos, estamos todos reunidos, los bajos, los chatos, los altos, los flacos, entonces, los blancos, los regreso todos. A algo que tú una vez dijiste en esta mesa, y tú me hablaste de que el presidente comunicaba a través de lo que no decía. ¿No es cierto? Porque claro. Yo te decía, el presidente no comunica mal. Tú me dijiste, no, el presidente sí comunica, pero comunica a través no de lo que dice, sino de lo que no dice. Entonces, ¿qué está comunicando esas actitudes? Tú que eres un hombre versado en temas psicológicos y de conocimiento humano muy profundo, pues a mi entender, que tiene un profundo desprecio por muchísima gente en este país, ¿no? O sea, casi él es el modelo de lo que tiene que ser el hombre espartanamente peruano, ¿no? Y ahí yo le veo pues una gran similitud con su papá, ¿no? Este mensaje del ideal del hombre peruano, ¿no? Una especie de raza aparte, una especie de mezcla de lo cobrizo con el atleta griego que corre todos los días una mini maratón antes de ponerse el terno. Eso a mí me parece de lo más peligroso psicológicamente para alguien que está manejando el país. Me has hecho acordar una frase que dice: el hombre no se puede alejar de su sombra. Mira, pues, no se puede alejar de aquello que le dio el padre, ¿no? Sí, pues parece que hay un conflicto. O sea, si nos ubicáramos psicológicamente, claro, en la mente de Humala, está entre la afirmación de sí mismo de alguna manera por el contexto democrático que vive el país, pero de otro lado esa sombra del padre, que es una sombra nacionalista, racista, y una mezcla explosiva, que es un nacionalismo con el marxismo-leninismo que da lugar a un fascismo andino, ¿no? Claro. Y por eso será que aparecen esos como brotes, ¿no? Claro, como aparece una gripe, una sarampión, aparece, claro, un brote autoritario, claro, intolerante. Claro. Es que, digamos, yo sé que siempre que vengo acá, quizás hay que cambiar el color a la mesa para no parecer tan oscuro mi pensamiento, pero un mantelito blanco quizás la próxima vez. Pero, ¿sabes qué pasa? No es que no quiera ser pesimista, sino que yo quiero decir esto. Al presidente Humala, a Ollanta Humala como persona, le cae todo este discurso de la modernidad casi cuando asume el mando. O sea, no olvidemos que él jura invocando la Constitución del 79, ¿no? O sea, son señales concretas que da. Él tiene una trayectoria electoral en 2 elecciones invocando desde Velasco a Hugo Chávez. Entonces, lo que estamos viendo de la inserción en el mundo, del World Economic Forum, de mirar al mundo occidental, es algo que le ha venido pues en los últimos 5 minutos, ¿no? Comparado con los años que ha mamado, en el buen sentido de la palabra, de esta impronta familiar que ya conocemos por el lado que va y que tú lo has descrito perfectamente. Entonces, más bien lo sorpresivo sería que no aparecieran esos rasgos. Lo peligroso es que esos rasgos se traduzcan ya en una forma de administrar el Estado que la verdad a mí me preocupa, porque no solamente es el tema de la comida chatarra, no solamente es el tema de las universidades, no solamente es el tema del servicio militar obligatorio, no solamente es el tema del Repsol, mañana puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí sí yo le encuentro que tenemos que estar muy atentos, ¿no? No, sí, yo creo que en una democracia basada en valores liberales, en un Estado de Derecho, constitucional de derecho, el ejercicio crítico que hacemos es fundamental. O sea, sí, si no se critica, a veces la gente concibe o conceptúa la idea de la crítica de manera vulgar. A veces es un criticón. Claro. La crítica racional, la crítica basada en el análisis de los hechos, es el método fundamental del análisis, claro, de la realidad. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Tenemos que ejercer la crítica y evitar que esos desbordes pequeños o medianos se conviertan en un aluvión. Ahora, yo quería decirte algo para tu reflexión. Lo que da la sensación es que este gobierno está muy aislado, porque Chávez está en retirada, viene el presidente Lula y le dice: oye, ponte a trabajar, alíate con los empresarios, no sigas el camino de Lula. Luego el gobierno tiene que verse obligado a participar en la Alianza del Pacífico, participa con un discurso, en el Congreso la fuerza, su aliado principal de Perú Posible, es un aliado que va muy mal, ¿no es cierto?
Alejandro Toledo está muy metido en cosas muy poco claras. Entonces, no tiene muchas alternativas tampoco el gobierno como para romper el sistema democrático, porque no tiene muchos aliados. Se ha peleado con Alan, se ha peleado con el fujimorismo, se ha peleado con todo el mundo. El único aliado que tiene es Perú Posible, que esté en debacle, ¿no? Es que tú no tienes que romper el sistema democrático para actuar autoritariamente. Eso también es verdad, ¿no? O sea, no es como antes, que para hacer un gobierno autoritario tenías que romper el régimen democrático. Hoy en día puedes convivir con una suerte de democracia híbrida que te permita manejarte autocráticamente. Tú mencionaste la libertad de expresión y todo eso, pero hasta eso está en peligro. Mira, me olvidé de mencionar del caso de las sospechas del chuponeo de la DIR y esta persecución a opositores, que también está en una sombra, ¿no? Encima del gobierno, ¿no? Por no mencionar de la inseguridad y demás cosas, para no seguir echándole más papa al caldo, digamos. Pero creo yo que el problema de fondo, es cierto, el gobierno puede estar aislado, ¿no? Pero no creo que sea buena idea, Osvaldo, subestimar el enorme poder ideológico que tiene todavía en América Latina la izquierda más rancia, ¿no? Y lo vemos con Ecuador, lo vemos con el propio Venezuela. Pero cuando Gregorio Santos se lanza a la presidencia en las encuestas, saca menos de 1% a nivel nacional, ¿no? Claro. O sea, la acción de la izquierda es más bien una acción, la acción de una pulga que está picando, que está ahí como un tábano, ¿no? Como un insecto desagradable que está todo el día molestando. No es una acción constructiva, pero es una acción corrosiva, pero no grande. Esa acción corrosiva es suficientemente fuerte para que si podemos andar a 120, tendríamos que andar a 60. De acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Que le quita velocidad, le quita sentido, le quita fuerza al país, ¿no? Exacto. O sea, es como una pequeña hinchada en el estadio, pero muy bullanguera y muy violenta y con mucha capacidad de maniobra. O sea, no lo veamos por el volumen electoral. Es como ese equipo que se llama Trinchera Norte, una barrita chiquita, pero así antipática. Yo creo que es como cuando vienen la barra de Boca a Lima y vienen siempre poquito, pero siempre terminan sonando más. Sí. ¿No? Entonces, es un tema de organización. La izquierda trabaja para eso. La izquierda no está buscando en el Perú el gobierno, porque saben que cuando gobiernan fracasan. O sea, ellos jamás van a poder ser hacedores de algo. Ellos son los cuestionadores de lo que no se hace. O sea, su negocio en el Perú es siempre estar medrando detrás de las Pero Humala tampoco está con ellos. No lo sé. No, yo no lo sé. No está. Los ha criticado, se ha alejado, o sea, como que no es tajante con nada, ¿no? Tal vez esa es la característica, que es una suerte de leño que flota, que está por aquí, que está por allá. Yo le he llamado a eso un gobierno bonapartista, ¿no? Porque es resultado de una correlación de fuerzas y el gobierno se mueve según la correlación de fuerzas, un poquito para la izquierda, un poquito para el centro, un poquito para la derecha, y si va flotando, pero para un gobierno bonapartista las condiciones se van acortando conforme las fuerzas se definen, y ahora cada vez el juego bonapartista es cada vez menor, ¿no? Ojalá que a la hora que el juego bonapartista se reduzca a su mínima expresión, el presidente elija el camino correcto, ¿no es cierto? Y no elija el camino incorrecto, el camino que ideológicamente... Ahora, digámoslo en positivo, porque yo considero optimista no hacer la crítica, me parece que es necesario, sino cuál es esa alternativa crítica, o sea, cuál es el camino que hay que seguir, o sea, cuáles son las opciones que hay que seguir. Mira, para mí las opciones debieran ir por este lado. Primero tendría que asegurarse de mantener un tiempo más al señor Castilla y al señor Velarde, bueno, el señor Velarde es BCR, ¿no es cierto? Completar el directorio del Banco Central con dos personas que claramente estén en pro del modelo económico actual, para dar una señal clara, ¿de acuerdo? Y la verdad cambiar a varios ministros que no le están, que son los que le empantanan la gestión, ¿no? Desde la ministra de Educación hasta hasta me encantaría que cambiaran a la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces sí es mucho pedir en esta coyuntura, pero realmente necesita mejorar su gabinete. Es un gabinete bastante modesto en términos de realizaciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Eugenio. Nos vamos con nuestros colegas de Huancayo, Unitel Noticias. Adelante.